El 13 de agosto de 1936, aquí en Zaragoza, los falangistas fueron a buscar a mi abuelo, a Paulino Musulén, que era de la CNT, que no había salido de Zaragoza porque él pensaba que no había hecho nada malo y que no le podía pasar nada, y no solamente le detuvieron a él, sino que también se llevaron a mi abuela. Las vecinas les contaban a la familia cómo se agarraba la barriga, estaba ya en un estado de gestación muy avanzado. Se ve que en alguno de los empujones pues le debieron hacer daño, ¿no? Una de las hermanas de mi abuela, que se cargó de valor, porque en ese momento había que tener mucho para preguntar, se acercó hasta el cuartel de Falange para preguntar por su hermana, porque se supone que a las mujeres embarazadas no las podían fusilar, y le dijeron que en el tiro de gracia le habían reventado la tripa. Con eso vivió mi familia, con eso vivió mi padre, que entonces tenía 5 años, hasta el año de 78. Para mí, mis abuelos pues eran los tutores de mi padre, Teresa y José, mis abuelos. Y vino una señora y me preguntó cómo me llamaba, yo muy pispireta, 4 años y medio, yo digo que me llamo Josefina. Me dice, anda, como tu abuela. Perdón. Y bueno, pues me tuvieron que coger con 4 años y medio mi padre e intentar explicar aquello que pasaba y enseñarme la foto. Y entonces, desde ese momento, mi padre siempre ha tenido las fotos escondidas. Ahora no, ahora las tenemos en cuadros, y mi hermana y yo tenemos la foto en grande y en el salón, y mis padres también. Pero durante todo el franquismo lo que había era muchísimo miedo. Mi padre tenía mucho miedo. Es así. Toda esa parte que me habían robado de la historia, porque vas estructurando lo que ha sido la vida de tus abuelos a base de pinceladas de otros, ¿no? Pues, mi abuela cosía, que cosía muy bien, y tengo un juego de cama, el resto no. Que mi abuelo, por ejemplo, enseñaba a leer y a escribir a los compañeros, a los obreros que no sabían, perdona, en Izuzquiza Arana, que era la última empresa en la que estaba trabajando cuando ocurrió todo esto. Entonces se los llevaba a casa para enseñarles a leer y a escribir. Y una cosa que me pareció muy, muy curiosa, siendo anarquista y teniendo ya pues cierta formación, es que esa formación cristiana seguía estando ahí detrás, porque los días que hacía huelga o había huelga en general, él no comía, porque entendía que no se lo había ganado. Pero vas construyendo sus personalidades con pinceladas. Nosotros vivíamos en Madrid, mi padre decidió cuando se casaron mis padres que no se querían quedar en Remolinos, que era donde él se había quedado con su familia después de haber ocurrido todo esto. Entonces yo tenía la necesidad de saber, una adolescente revolucionaria y con muchísimas ganas de saber. Se ha muerto Franco, ahora ya no tiene, ya ves tú lo que vino después, pero bueno, no tiene por qué haber miedo a preguntar, ya está legalizada la CNT, pues yo voy y pregunto. Pues en Semana Santa de ese año, nosotros estábamos pasando esos días, como siempre, en casa de mis abuelos en Remolinos. No sé quién me inventé, porque no lo recuerdo, pero me cogí el autobús de Remolinos a Zaragoza. Y yo me acerqué hasta la sede de CNT, que estaba en la calle San Antonio. Coincidí allí con una persona mayor, y este señor se comprometió conmigo a preguntar por mi abuelo, y si alguien le conocía, a contestarme. Nos mandó una carta en mayo de ese año, preciosa. Mi padre la guarda como un auténtico tesoro, diciendo que sí, que mi abuelo era una persona muy conocida y que sus amigos vivían todos, solamente lo fusilaron a él. Vinimos en un viaje llenos de emoción a conocerlos hasta la plaza de los sitios, que era donde se juntaban en un banquito al sol. Yo lo recuerdo en un pack el día entero, o sea, el bajar por la calle Zurita, hacia la plaza de los sitios, o sea, es una imagen. Todos esperaban que mi padre fuera muy alto, porque mi abuelo era muy alto y mi padre es bajito, como yo. Y entonces es una emoción brutal. Yo no sé, lloramos en 7 idiomas distintos todos, ellos y nosotros. Pues de contar cómo vivían juntos, porque Salvador Gil había sido compañero de mi abuelo, su mejor amigo, habían compartido piso, vivían cerca, él incluso pues habían pensado la posibilidad de pasarse a Francia o no, si esto se complicaba más. Entonces vas recogiendo toda la información, y había uno de ellos, el
más mayor, se llamaba Ramón Andrés, que muchos años más tarde supe que era el marido de María Castanera. Él nos dijo que no, que la historia que nosotros conocíamos no había sido así, que a mi abuela la ingresaron en la maternidad, en la misma habitación donde estaba ingresada su hermana, y que su madre, la madre de Ramón Andrés, las estuvo cuidando a las dos. Y la cuidó y la acompañó hasta el paritorio, vio cómo se la llevaban del paritorio al paredón, pero la niña se la dieron a ella, con lo cual, pues bueno, la tuvo entre sus brazos, sabía que estaba viva, hasta que llegó la monja de turno a arrancarle la niña de los brazos y bueno, ella gritaba que dónde se la llevaban. Nos contó con mucha serenidad y con mucha tranquilidad cómo había sido y cómo le había contado sobre todo su madre que había sido y cómo su hermana buscó y su madre buscó después de esa situación y el miedo que tenían, bueno, porque la monja le arrancó la niña de los brazos. Yo en muchas ocasiones me planteo que el falangista que les va a buscar es un falangista conocido de la calle San Pablo, ellos viven en la calle Sobrarbe. Yo me llego a plantear si realmente la elección no tiene que ver con que mi abuela esté embarazada. Sí, ese momento, más allá de que mi abuelo sea alguien de la CNT, como el resto de sus compañeros, al resto de sus compañeros los detienen, van a la cárcel, pero no matan a ninguno. Al único que van a por él y matan a los dos es a mi abuelo, a Paulino Musulén y a Josefina Tudela. Yo empecé a buscar, el primer paso ese verano fue ir al hospital provincial. Yo creo que era la primera vez que se encontraban con una situación de una cría que les planteaba una situación así. Tenía 16 años. Y les conté, bueno, pues lo que estaba pasando, lo que estaba buscando. Me hicieron pasar de despacho en despacho hasta que llegó alguien que no sé si, supongo que con la suficiente responsabilidad, pero también con la suficiente empatía para decirme, bueno, pues echa un vistazo, tú busca. Me acompañaron hasta la bóveda, hasta la bodega donde tenían todos esos libros que son inmensos y que cuesta muchísimo pasar página. Siempre digo que en ese momento a mí se me salía el corazón por la boca porque tenía la absoluta certeza de que iba a encontrar el nombre de Josefina Tudela Liarte escrito, incluso el de mi tía, pero no fue así. Lo que me encontré fue muchas hojas arrancadas de esas fechas y de fechas posteriores. Además, hojas arrancadas que no habían sido arrancadas recientemente porque es un papel muy grueso y se veía perfectamente amarillo ese borde de las hojas arrancadas y de todas las fechas que faltaban. O sea, no es que hubieran arrancado una página porque me he equivocado y sigo, sino que faltaban semanas, días enteros y en los libros posteriores, quiero decir, a lo largo de todo el tiempo que duró esa guerra incivil, estuvo ocurriendo eso. El grado de desasosiego es importante porque, claro, si no te imaginas que no va a haber registro documental, entonces empiezas a estructurar tus creencias en función de, bueno, no solamente los mataron, no solamente se llevaron a la niña, sino qué ha pasado después. Y a partir de ahí, pues archivos, incluso al hospicio que se supone que había en Calatayud también, que bueno, que todos los niños, todas las niñas que nacían en el hospital eran bautizados y que lógicamente pues la hubieran bautizado incluso a lo mejor solo con los apellidos de mi abuela. Y me fui a hablar con el cura. Y bueno, pues ya pasamos de libros que yo podía ver a libros que no, que abrió el libro de bautismos pequeñito y bueno, me dijo que no estaba, pero que no podía ser, que no podía ser, que si no estaba en el libro de autismo, pues habría fallecido o no había dado a luz allí, bueno, no estaba. Yo entendí que lo habrían bautizado con otro nombre, aunque él no a esta parte no quiso entrar en el recuerdo que yo tengo. Este mismo recorrido que yo hice en el año 76, pues lo han hecho distintos abogados, desde la asociación Derecho a Saber, abogadas mías o sea, amigas que me han acompañado en esto, hasta Alberto Sabio, que me llamó taquicárdico diciéndome, Josefina, que estoy aquí, cuando tú buscaste ya faltaban páginas, pues sí, esto falta hace mucho tiempo. Pero cuando fue mi padre a hablar con el cura de aquel momento, el cura se permitió el lujo de echarle en cara a mi padre que por qué no había habido nadie que acompañara a mi abuela.
esa falta de empatía en ese momento tan duro en el que estás contando lo que ha ocurrido. Y en el año 2000 ya empezamos a tener un poco de idea de qué podía estar pasando, ¿no? De qué podía haber pasado. Evidentemente nadie sabía que mi abuela estaba ingresada, nadie sabía que mi abuela dio a luz. Ya se encargaron ellos de que fuera así. Dimos con todos los musulenes que hay en el Estado español, en Barcelona, en Ciudad Real. O sea, tengo a todos, no somos muchos, pero tengo a todos localizados. E incluso a una doctora que hay en Estados Unidos que es una experta en oncología. O sea, está todo perfectamente dibujado porque la búsqueda en inicio tiene que ver directamente con los apellidos. En el año 78 nadie hablaba de bebés robados, pero yo empecé a buscar. Era como, ¿qué cosas? ¿Estás segura? Primero era muy raro que contaras que me habían matado a tu abuelo y a tu abuela. Y para mí era como una reivindicación, como ha sido la búsqueda, ¿no? Y cosas de las que no se hablaban, pero yo sí. Y de hecho, fíjate, cuando ocurre lo del juez Garzón y la única parte que dejan viva es la de los bebés robados, yo soy portada del 20 minutos, salgo en público en televisión española, pero no por nada. Es que había muchos periodistas que la única historia que conocían de haberme oído hasta el aburrimiento era pues periodistas conocidos, amigos, era la mía. Luego las redes sociales nos permitieron entrar en contacto con muchísimas personas que estaban en la misma situación y de ahí nacieron las asociaciones. Para mí la lucha es la búsqueda. Yo sé que a lo largo de estos años que he contado esta historia en medios de comunicación, en charlas hablando de mujeres, hablando de sonrisas robadas y explicando todo el proceso desde Vallejo Nájera hasta ahora mismo que estamos en la querella argentina, todo lo que ha pasado, la persona de la que yo estoy hablando se ha podido sentar enfrente de mí, se ha podido emocionar conmigo, pero ella no tiene posibilidad de saber que estoy hablando de ella, ni yo tampoco. Borraron muy bien todas las huellas, salvo que tus padres no te digan que no son tus padres, no tienes posibilidad y menos en esa generación. Estos amigos de mi abuelo a los que me estoy refiriendo, había uno de ellos bueno, muy gracioso, yo lo recuerdo con cariño, que decía, no la busquís, que os vais a encontrar una monja o algo peor, porque entendían bueno, que las familias que se habían hecho cargo de estos niños, pues evidentemente no tendrían nada que ver con la forma de pensar, de la ideología que podíamos tener en ese momento y ellos que eran, vamos, vasijas de miedo, o sea, habían vivido toda la dictadura escondiendo lo que eran y después de haber pasado muchos años por prisión, les pesaba mucho eso de la ideología. O sea, yo he apoyado y apoyo a las asociaciones de bebés robados, he ayudado a muchas personas en sus búsquedas, pero yo no puedo poner ninguna denuncia. Por eso, para mí, la batalla, la lucha, es la propia búsqueda. Ya entiendo que cuando tienes robos de bebés de los años 80, pues puedas justificar que no tiene que ver con el franquismo, pero es que esto es una estructura, una que tuvo muchas ramificaciones, pero la estructura es una y el momento de inicio es uno. Nos podemos engañar lo que queramos, pero es lo que es y esta tiene la vinculación que tiene. Y si el Estado no hubiera hecho todo lo posible para arrancar a estos niños, primero por cuestiones ideológicas y después porque era un negocio magnífico de sus familias, no hubiéramos llegado hasta los años 80 con esta circunstancia, porque en aquel momento eran negocios brillantes, claro, pero nunca se lo quitaron, nunca le robaron un bebé a una familia de bien. El padre Humerson de Estella cuenta cómo arrancaron a dos bebitas, a dos niñas de los brazos de sus madres y lo que pasó después con las presas en las cárceles durante el franquismo. Quiero decir, se empieza a dibujar un mapa bueno, mi caso está muy al principio, pero es uno más de todo de lo que ha venido después y además con absoluta impunidad, porque en el momento del golpe de Estado y de la guerra civil va a haber mucha más impunidad para todo esto incluso que durante el franquismo, que bueno, ya se encargó Vallejo Nájera y el auxilio social de cambiar y modificar leyes para que todo este robo de bebés tuviera esta justificación política y justificación moral. Quiero decir, todo el mundo sabe quién es el doctor Mengele. Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe en España quién es el doctor Vallejo Nájera.
porque todavía te preguntan, ah, pero este era, no, 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 abuelo, el abuelo del colate. Todo el mundo sabe qué hizo, porque nosotros tenemos nuestro propio doctor Mengele. Y el oscurantismo del franquismo, el oscurantismo que nos ha caracterizado en nuestro conocimiento de nuestra propia historia, nos evita saber que esto tiene que ver con eso, con que hay un psiquiatra con todos los beneplácitos del Estado que decide que el ser rojo es una enfermedad y que para acabar con esa enfermedad hay que separar a los hijos de los rojos de los padres. Y se genera una estructura del Estado brutal, pasando por el auxilio social incluido, para hacer posible eso, el adoctrinamiento. Necesitamos poder buscar, necesitamos archivos, necesitamos la colaboración de las instituciones, porque esto es un problema del Estado, no de las víctimas. Y mientras el Estado no asuma su parte de responsabilidad y facilite todas las búsquedas, las que sean posibles, ya entendemos que no serán todas las que nosotros a las víctimas nos gustarían, pero todas las que sean posibles lo veo muy difícil. La ley de memoria democrática en Aragón ha sido valiente, es una ley extensa y valiente. En este caso hay que tener en cuenta que las víctimas buscan a su familia el reconocimiento de ser víctimas. No estamos buscando dinero, no se busca una recompensa económica. Quieres tu reconocimiento de víctima ya es uno de los objetivos y, por supuesto, todas las herramientas necesarias para poder hacer esas búsquedas. Eso, el registro de ADN, para eso es fundamental. Si mi padre no tiene la posibilidad de dejar un registro de ADN, yo puedo seguir buscando hasta el infinito, que aunque la otra persona también pudiera buscar, si ese registro de ADN no existe, no tendremos la posibilidad de hacer la comparativa. Con lo cual, en ese sentido, la ley de memoria democrática en Aragón ha sido valiente, es una ley extensa y valiente, pero a pesar de eso, en Aragón yo creo que quedará una situación más fácil, pero aún así creo que hace falta una legislación estatal que permita a todas las comunidades autónomas coordinarse, porque sabemos perfectamente que los niños no se quedaban en las ciudades donde estaban, ¿no? Viajaban, con lo cual necesitamos muy buena coordinación entre las comunidades autónomas para poder hacer efectivas y eficaces esas búsquedas. Es como que están esperando que termines de contarlo para decirte eso de, uff, pero es que no hay que reabrir heridas, uff, pero es que hay que pasar página. Yo estaré encantada. O sea, yo les dejo a mi padre un rato, para que entiendan que la vida no es que haya que no está reabierta, está abierta desde hace 82 años y mi padre tiene 87. No tiene más historia. La herida está en el mismo punto. O sea, mataron a su padre, a su madre y le robaron a su hermana. Esto no tiene forma de que se cicatrice. A mi padre, ¿qué le ha servido? Pues, por ejemplo, el memorial de Torrero, los días que hace bueno y estará consumido porque está lloviendo. Los días que hace bueno, de temprano se coge el 33 y se va allí y ve a su padre, a su madre, llora, habla con ellos o lo que sea y se encuentra con gente que está visitando el memorial y eso le ha servido. Sirven las realidades. Para pasar página, que todos queremos pasar página, hay que escribirla, pero hay que escribirla correctamente, hay que escribirla con todos los datos y hay que leerla. Y una vez escrita y una vez leída, entonces la podremos pasar. Entonces, es verdad que las personas, las familias que no han tenido casos que tengan que ver pues con fosas, con fusilados, con bebés robados, lo pueden ver con más lejanía. Pero es cierto que necesitamos esa empatía de todo el mundo para entender que nosotros, como familias, como víctimas, necesitamos tener bien ubicados en la tierra, en los papeles y en la memoria los nuestros, los niños robados también.